Buenos días. Buen día, profe. ¿Cómo está? Buenos días. Profe, una preguntita. ¿Mañana es el parcial, sí? ¿Mañana o el viernes? El viernes. Ah, el viernes, ok. Gracias. Ahora igual hablamos de eso, no se preocupe. Sí, Buenos gracias. días, doctor. Buenos días, Jairo, ¿cómo le ha ido? Bien, sí, señor, bien. Muy buenos días para todos. Buenos días. Un momentito. Jairo, ¿cuántos son en el curso? Doctor, somos entre 45 y 50 más o menos. Ok. Es de anotar que en la lista que yo le envié, hay algunas personas que salían porque solo estaban viendo esa materia y hay otros que ingresaron porque ingresan a ver esta materia que la tenían pendiente.
Ok. Esperemos un par de minuticos. Todavía estamos 6, 8. Negro, vale. O le subo allá. Tome a ver. ¿Quieres ver por qué mi computador es rápido con las descargas? ¿Sí, ya? Pues si ahora se está demorando minutos. Porque son pesos, no se ve que está descargando el paquete completo. Ahora con la cosa esa, entonces el paquete completo es bajito. Come. Come rápido, ¿yo? Y No me vayas a hacer beber ni a voltear el escritorio de me chocolate. toca esperar. Ni nada de eso. Me toca esperar a descargar el paquete completo. De Word, de Word, de PowerPoint y de Excel de algo. Pero no se demora nada. Mira cuánto va. Por favor, todos comprueben que sus micrófonos estén apagados. Ya los apago yo.
Listo. Buenos días para todos, buenos días, profe. Espérame. Buenos días, Giovanotti. Gracias, buen día, viejito. Bueno, a ver cuántos vamos. ¿23, doctor? ¿Sí? Ya hay bastantes. Estoy viendo que ya somos bastantes. Bueno, vamos comenzando. Buenos días de nuevo para todos. Doctor, buenos días. ¿Cómo les fue con el ejercicio de ayer? Buenos días. ¿Quién nos va contando cómo le fue con el ejercicio que encontraron ayer? Bien, doctor, pues ya lo enviamos, o sea, yo personalmente lo envié en el mapa conceptual y también lo envié pues de una forma organizada, o sea, lo envié de las dos formas para pues como especificar lo que había hecho el paso a paso. Bueno. Ok, con la lectura, bien. Me parece que esa era una lectura como muy concreta. Sí, y alimentaba bastante. Sí, era muy puntual y era bien, profe. Ok, Diego también, tampoco tuvo problema. No, señor, profe, Señor, ningún problema. yo tampoco tuve ningún inconveniente, doctor. Yo Diego. tampoco, profe, todo bien. Ok, listo. ¿Cómo va el tema? Doctor, no sé si Zully finalmente cómo pudo hacer, porque Zuli, ¿qué pues pasó? Yo me tomé la aval de enviarlo yo lo envié por ¿cómo se llama? Por tu correo, profe, mientras Paulita me sigue apoyando con el tema. Todavía no logra entrar a la plataforma. No, señor, todavía no ha sido posible. Es que al parecer es como un tema técnico, entonces no, ella lo reportó al servicio técnico, entonces ya toca esperar es que ellos que me dan de respuesta. Y el servicio técnico están respondiendo. No,
No, por eso pues a través de ella a ver si lográramos agilizar, porque pues en los números que nos dan en la página nadie contesta realmente. Entonces, estoy esperando a ver si en el transcurso de la mañana, profe, pero pues te lo envía tu correo por ahora al institucional de la universitaria. Ok, listo. Bueno, me toca sentarme el fin de semana a comenzar a ver qué ha llegado por la plataforma y qué ha llegado por el correo, porque eso va a ser un desorden terrible. Por eso los que tengan acceso a la plataforma, por favor envíenlo por la plataforma, porque pues yo obviamente entiendo la situación y los que no lleguen por la plataforma los revisaré por el correo, pero no comiencen a enviarlos por ambos lados, porque al final voy a terminar con 100 mensajes y para identificar quién envió y quién no envió y hacer una carpeta y poder sentarme a leerlos, mejor dicho, voy a dedicarme 2 días a eso. Va a ser una locura. Entonces, los que tengan el acceso por la plataforma, solo háganlo por ahí para que para que el correo no se sature, sino que efectivamente al correo lleguen de los que no pudieron tener el acceso, como el caso de ¿quién era de Zulay. Sí. Listo. En todo caso, pues el viernes, que es el primer examen, pues mientras ustedes lo responden, pues me dedicaré yo a... Anda, pero ¿cómo hacemos el examen? Profe, es donde tocaría tener un punto de vista, si el examen, cómo se vaya a presentar y que nos dé tiempo, porque en algunas oportunidades ese examen, como lo vimos en ti, nos da un tiempo, 30, 40 minutos, y hay veces uno en análisis queda muy corto para que usted lo tenga en cuenta, profe. No, pues el tiempo... Doctor, y si lo cuelga en la plataforma y nos da un tiempo así como, por ejemplo, 1 hora, qué sé yo, el tiempo que usted estime pertinente. Sí, no, es que el tiempo no es problema porque el tiempo lo determino yo de acuerdo con la longitud del examen. Es decir, esa es parte de la labor del profesor que debe... El profe lo dices por los que no están en lista. De acuerdo al número de preguntas. Sino que el problema es que el examen que tenía planteado era a través de la plataforma. De pronto lo que hacemos es que no lo hacemos en la plataforma directamente, sino que se los voy a hacer en Google Forms, que es yo les daría una dirección y ahí encontrarían el cuestionario para ir marcando las opciones. Porque, digamos, la plataforma tiene una aplicación parecida a Google Forms, pero tendríamos entonces el problema de los que no tienen acceso a la plataforma. Entonces lo que voy a hacer de pronto es montarlo paralelo es decir, por fuera de la plataforma, en una aplicación que tiene Google. Yo simplemente les daría el link, ustedes entran y ahí les aparecería un formulario que es el examen y que responderían. No sé si alguno ha trabajado Google Forms alguna vez. ¿No? No, señor, profe. Pero se intenta. No, igual no es nada que tengan que bajar, ni instalar, ni nada por el estilo. Es un link y en ese link encontrarían el examen. Lo que pasa es que el link sería... A mi hijita, por ejemplo, en el colegio se los mandan así, solo es entrar al link, es muy sencillo. No es nada que tengan que bajar, no tienen que instalar, simplemente entrarían y ahí encontrarían el examen. Y eso nos ayudaría... Doctor, ¿nos ayuda con los micrófonos que están prendidos? No puedes usar acá. ¿Nos ayuda con los micrófonos que están prendidos? Ya los silencié a todos de nuevo. Recuerden, activen el micrófono cuando vayan a hablar y vuelvan y pónganlo en mudo cuando vayan a parar, porque si no comenzamos a oír el desayuno de todos. Gracias, doctor.
Entonces, ¿quién era que nos estaba hablando? Yo, profe, que Cuéntenos. es muy sencillo, en el colegio de la niña lo hacen así toda esta semana, hemos trabajado así los quizzes y los parciales y ha funcionado. Solo es el link, hacemos clic y ya, es muy sencillo entrar. Perfecto, entonces lo que podemos hacer es, voy a dedicarme a montarlo más bien yo ya tenía algo adelantado en la plataforma, pero lo que hago es montarlo mejor en Google Forms. Entonces, vuelvo y les repito para que escuchen bien todos y después no estén preguntando. Qué pena, profe, no le escucho nada. ¿Se está cortando o algo así? No, es que hay como dos personas que no escuchan, pero no sé si será problema de sus audios. Diego Torres me dice lo mismo, que no escucha nada. Debe ser problema del audio ya individual, porque si no, no me escucharía nadie. Igual, pues la grabación queda, ahorita en un rato pues la subo y ya podrán volver a repasarlo. Y si no, ayudemos a los que tienen problemas de audio y ahorita les explicamos por el WhatsApp también. O si alguien tiene la posibilidad de irles escribiendo en el chat del que tenemos aquí mismo en Zoom, alguien que me pueda ayudar con eso y colaborarle a sus compañeros como para que ya vayan quedando enterados. Entonces vuelvo y les repito para todos los que me están escuchando, no es ningún programa que tengan que bajar ni instalar, así que digamos los problemas de competencias tecnológicas no deberían ser un obstáculo, porque es simplemente un link en el cual ustedes entrarían y ahí resolverían el examen. Es una función que tiene Google y permite simplemente hacer ese tipo de evaluaciones online para poder cumplir con lo que tenemos planeado para el viernes. Antes de comenzar el tema de hoy, les estaba preguntando a los que estaban hace un momento si habían tenido alguna dificultad. Bueno, me hablaban de dificultades técnicas, pero más les preguntaba de dificultades conceptuales frente al ejercicio que se hizo ayer, antes de continuar. Es decir, ¿tienen alguna pregunta, alguna observación? No sobre si subieron el trabajo, si cómo lo subieron, si me lo mandaron al correo, sino preguntas sobre el fondo del tema. ¿Alguien? Levanten la mano si hay alguien que... Bueno, nadie levanta la mano, asumo que vamos de acuerdo en los diferentes temas. Una vez revisado entonces Profe, es que se me está cortando, no sé si sea su internet o sea el mío, no le puedo escuchar nada. ¿A todos se les está cortando? No, profe, aquí se escucha bien. No, doctor, yo escucho bien. Yo escucho bien. Son problemas también de escucho bien, profe. distribución, entonces. Los que están teniendo problemas con el sonido probablemente sean problemas de señal en la recepción. En todo caso, pues trataré de subir la grabación lo más rápido posible, la grabación de hoy, para que tengan un acceso rápido. Pues, digamos, ya más allá de eso sí, no puedo hacer mucho. Cuando todos tengan problemas, entonces miraré si hay algún problema de señal acá, pero si son solo algunos, probablemente sea de recepción. Les decía entonces que hemos revisado la historia de los derechos humanos. Hemos visto que se han ido... hemos visto las características, hemos visto algunos de los elementos fundamentales que componen esos derechos humanos, y hemos visto que se han ido desarrollando de manera progresiva a lo largo del tiempo, y que eso ha llevado a que esos derechos sean clasificados por gran parte de la doctrina en diferentes generaciones, que esas clasificaciones realmente
tienen algún sustento en cuanto al enfoque de esos grupos de derechos, es como agruparlos, pero que a la larga la tendencia es a que cada vez se considere menos la necesidad de esa división, fundamentalmente porque los derechos humanos están todos exactamente en el mismo rango. Y al estar todos en el mismo rango, esa clasificación que obedece más a la forma en que se fueron reconociendo o que se han ido reconociendo, esa clasificación pierde día a día mayor relevancia y deja de ser tan importante porque la tendencia es a que cada vez manejemos más todo el grupo, más allá de si hay derechos con características diferentes, lo cierto es que todas van a tener exactamente el mismo valor frente a los individuos. Entonces, una vez visto eso, pasamos al siguiente punto y es esos derechos que ya hemos visto que se han desarrollado a lo largo de la historia, que se han clasificado en diferentes generaciones, cómo se han organizado efectivamente en el mundo del derecho. Es decir, cómo está hoy estructurada ese espacio del ordenamiento jurídico dedicado exclusivamente a los derechos humanos. Y encontramos entonces, vamos a comenzar con el PowerPoint. ¿Ya estoy compartiendo la pantalla con todos? Sí, señor, profesor. Sí, señor. Listo. Sí, señor. Sí, señor. Sí, señor. Listo. Ya se ve. Sí, señor. Y encontramos entonces que esos derechos humanos se han ido desarrollando dentro de ese marco histórico que veíamos como una de las características en dos esferas fundamentales, que es un ámbito universal y un ámbito regional. ¿A qué les suena eso de ámbito regional y ámbito universal? Recuerden ir levantando la mano porque si no nos enredamos. ¿A qué les suena eso de ámbito universal y ámbito regional? Pues diría que universal es como general y regional es como de acuerdo a ciertos sectores. ¿Qué serían ciertos sectores, Jairo? El área de aplicación de los derechos humanos. Perdón, recuerden levantar la mano y yo les voy diciendo porque si no nos vamos a enredar aquí terrible. Profe. En este momento está hablando Jairo y sigue después. Yo diría que son ciertos sectores humanos, o sea, como por decir algo, ciertos grupos, como son grupos indígenas, grupos étnicos o grupos poblacionales. ¿Cuál sería ese? ¿El último que dijo? ¿El regional? Ok. ¿Tiene la palabra? ¿Es Zuli o Zulay? Zuli o Zulay, no importa, profe. Mira, yo pienso que el ámbito universal es, como su mismo nombre lo dice a nivel internacional, a nivel mundial. Y el ámbito regional es cómo esos derechos se consolidan en cada estado de acuerdo a sus constituciones, pensaría yo. ¿Y entonces por qué no le decimos estatal sino regional? Regional, bueno, no, ahí sí no sé, profe. Ahí sí no sabría decir. Hemer. Aló. Hemer. El área de aplicación de los derechos humanos, si es universal, es total a nivel mundial. Y si es regional, pues es el área específica donde se aplican los derechos humanos. ¿Qué sería un área, Hemer? El país, la región, la nación. O sea, también países, como decía Zulay. Aló. Sí, señor. Okay. ¿Aló? Efectivamente, ¿Profe?
Cuando ¿Aló? hablamos de que los derechos humanos se han desarrollado en esas dos ¿Aló, aló? grandes vertientes, estamos hablando de la vertiente que por esencia debería ser la de los derechos humanos, pues es el ámbito universal, porque eso nos indica un poco en el sentido de lo que decían ya sus compañeros, un campo total de aplicación a lo largo de todo el planeta. Si hablamos de que el eje fundamental de la creación de los derechos humanos es el concepto de que todos los individuos de la especie lo tienen, estaríamos hablando de unos derechos que con independencia de si usted nace en una esquina de Sudamérica o en una esquina de Asia o en una esquina de África, usted tendría esos derechos, más allá de cómo estén organizados los estados, de cuáles sean los regímenes políticos, de cuáles sean las circunstancias económicas, las circunstancias culturales, etcétera, etcétera. Si hablábamos en esas características de la universalidad como el elemento fundamental, pues lo lógico es que todos los derechos humanos se manejaran desde esa idea de universalidad, es decir, cubrir, en este caso, pues todo el planeta Tierra y todos los individuos de la especie humana en el planeta Tierra. Y efectivamente se ha desarrollado un sistema de derechos humanos al interior del derecho que tiene esa vocación, es decir, que tiene la vocación de ser derechos aplicables a cualquiera, perteneciente a cualquier estado, con independencia de donde nazca, de cualquier tipo de característica, de cualquier grupo étnico al que pertenezca, etcétera, etcétera. Sin embargo, ese ámbito universal de desarrollo de los derechos humanos ha tenido las dificultades lógicas de tratar de poner de acuerdo a todo el planeta. Y digamos, ahí es donde se comienza a reevaluar un poco esa idea de universalidad, que si bien es el espíritu desde el cual nacen los derechos humanos, a la hora de la aplicación comienza a presentar una serie de dificultades prácticas para poder llevar a cabo un sistema jurídico que tenga esa vocación universal. Es decir, estamos hablando de un esquema jurídico aplicable en cada rincón del planeta. Y eso, cuando se encuentra con las diferencias y con los intereses y con las perspectivas de cada estado, por ejemplo, comienza a encontrar a lo largo de la historia alguna serie de dificultades que llevan entonces, alguien nos está dibujando en la diapositiva, haciéndonos obras de arte en la diapositiva. Aparte de ese ámbito universal, cuando se ven las dificultades del día a día, comienzan entonces a formarse otros grupos que, si bien no tienen esa capacidad de abarcar todo el planeta, lo que hacen es comenzar a aglutinar diversas regiones del planeta. ¿Cómo se reúnen esas diversas regiones? Pues se reúnen fundamentalmente por criterios geográficos. Entonces vamos a encontrar que los países de América Latina o de América comienzan a establecer algunas normas de derechos humanos para esa región del planeta, América, o que los estados europeos comienzan a establecer unas normas de derechos humanos para esa región del planeta, Europa. Y así comienza entonces esa dicotomía que existe en la actualidad, y es que si bien los derechos humanos se predican universales, vamos a encontrar que en el desarrollo jurídico se va a dar un sistema universal que busca abarcar a todos, y comienzan a darse varios sistemas regionales. Eso desvirtúa en alguna medida ese carácter universal, pero es la forma que van encontrando los pueblos para ir garantizándolos de forma más efectiva, porque encuentran que resulta más efectivo garantizarlos por grupos de países que pretender garantizarlos en esa esfera de lo global. Sin embargo, los dos sistemas existen. Y vamos, obviamente, a hacer una introducción
básica a los dos sistemas para que ustedes tengan las nociones fundamentales de los dos sistemas. Cada uno de los sistemas tiene todo una estructura tanto en las normas de fondo como tal, como en aspectos procesales, es decir, vamos a encontrar diferentes formas de procedimiento. En esta asignatura vamos a ver las características básicas de cada uno de los sistemas. Probablemente cuando estén ya en el último semestre para graduarse, la universidad varias veces me ha solicitado hacer un diplomado en derechos humanos. En ese diplomado, pues sí se ve ya, digamos, la parte procedimental a fondo. En esta clase lo que tenemos son los elementos fundamentales, que es lo que uno, digamos, en este curso inicial alcanza a revisar. Entonces, vamos a comenzar hoy precisamente con el sistema universal. Hoy vamos a ver algunos antecedentes históricos y probablemente quedemos para comenzar ya los instrumentos jurídicos como tal de ese sistema universal. ¿En qué consiste ese sistema universal? ¿Cómo llegamos a ese sistema universal? Aquí vamos a hacer un poco de recuento para reubicarnos. Algunas de las cosas que les voy a mencionar probablemente les suenen de internacional público. Yo fui quien les dictó público, ¿cierto? Sí, ok. Señor. Entonces, el primero es, comencemos pues cómo se da esa historia para llegar al sistema universal. En un principio, si recuerdan de las clases, el único sujeto de derecho internacional aceptado era el Estado. Es decir, cuando se crea el Estado y el Estado comienza a adquirir esa posición fuerte dentro del escenario global, comienzan a desarrollarse las normas de derecho internacional público. Y en ese entorno de creación del derecho internacional público, de consolidación del derecho internacional público, el primer sujeto que se reconoce como sometido a las reglas de ese derecho, pues es el Estado. Era el sujeto por naturaleza del derecho internacional público, porque era básicamente en sus inicios el único que tenía esa capacidad de actuación en el marco de lo internacional. Sin embargo, con la Primera Guerra Mundial comienza a verse la necesidad de que esos estados trabajen de una forma mancomunada y comienzan a crearse las organizaciones internacionales. En el periodo de la Primera Guerra se crea la Sociedad de Naciones. No sé si recuerdan que la comentábamos, que era la antecesora a la posterior Organización de las Naciones Unidas, que surge ya en la Segunda Guerra Mundial. Pero el caso es que desde esa Primera Guerra Mundial, frente a la violencia que se vive, a las situaciones que se viven, a las tendencias políticas que se viven, los estados comienzan a asociarse entre sí. Y cuando se asocian, así como ocurre con los individuos que se pueden asociar para formar una otra persona, que es la persona jurídica, con los estados lo que ocurre es que los estados, en la medida en que se van asociando, crean otro sujeto, que son las organizaciones internacionales. Entonces, pasamos de tener como sujetos de derecho internacional público al Estado, a tener ya no solo al Estado, sino también al Estado junto a esos grupos, a esos sujetos que surgen a partir de los grupos de estados que serían las organizaciones internacionales. ¿Qué ocurre de forma paralela con ese cambio en la perspectiva jurídica? Que si bien en un principio los individuos manejaban a su libre albedrío cómo era la relación con los individuos que la componían, es decir, un Estado
disponía de forma absolutamente libre en relación con las personas que lo habitaban. Es decir, cada estado veía qué hacía con su población, sin que ningún otro estado interviniera, porque se entendía que ese manejo era un asunto estrictamente de derecho interno. Es decir, cada estado determinaba cómo era la relación con su pueblo. Y eso implicaba que cada estado determinaba si le daba derecho a protestar, si no le daba derecho a protestar, si le daba derecho a asociarse, si no se lo daba, si le protegía la salud, si no se la protegía. Era un asunto que cada estado manejaba. ¿Qué ocurría? Que esa relación no había pasado a la esfera de lo internacional, sino que era una relación estrictamente de derecho interno. Entonces, en un principio, por eso, uno de los impulsos que luego se da cuando se crean los derechos humanos es esa voluntad de darles ese carácter universal, porque precisamente la idea era sacarlos de esa esfera de los estados donde prácticamente no había forma de control. Si un estado trataba bien a su pueblo, fabuloso. Si un estado acababa con su pueblo, pues de malas, porque finalmente era un asunto interno en el que absolutamente nadie más intervenía. Es decir, el resto del planeta podía estar observando toda clase de abusos. Finalmente era un asunto de cada estado, y pues los otros estados no se meten, como quien no se mete en la vida del otro. Y de esa forma, pues no se había internalizado el problema del trato a las personas dentro de cada uno de esos territorios. El primer paso, entonces, para que surgiera ese concepto de derechos humanos es precisamente internacionalizar el problema, es decir, dejar de verlo como un problema de derecho interno para comenzar a verlo como un problema de derecho internacional. Sacarlo de esa esfera de cada estado y volverlo un asunto de todos. Es decir, que si los estados, no sé, maltrataban a su población, los demás estados pudieran intervenir de alguna forma sin que eso implicara una violación a los principios de no intervenir en la vida de los otros estados. Y en ese ámbito, desde esa perspectiva, de esa necesidad de internacionalización, los estados comienzan poco a poco a darle a cierto grupo de derechos ese carácter que iba ya más allá de la frontera, y de manera paralela con el desarrollo del derecho internacional público, esos estados comienzan entonces a celebrar tratados. Recuerdan, es una de las fuentes del derecho internacional público. Tal vez pues, de las fuentes que más se ha fortalecido con el paso del tiempo. Y entonces, esa es la forma que encuentran los estados para sacar eso de la esfera interna de cada uno y para volverlo un asunto realmente de competencia de todos. Es decir, cuando usted lleva un tema a un tratado, pues eso ya no está obligando a un solo estado, sino que está obligando a todos aquellos que formen parte de ese tratado en particular. Y eso es lo que permite sacar el problema del derecho interno y internacionalizarlo, es decir, llevarlo a la esfera del derecho internacional público. En ese marco de ideas comienzan a darse unos primeros tratados relacionados con derechos humanos, con lo que hoy en día llamamos derechos humanos, y que en ese momento, digamos, apenas estaba en construcción el concepto. Esos primeros tratados relacionados con derechos humanos se dan en el siglo XIX y son fundamentalmente un tratado prohibiendo el comercio de esclavos y un tratado para proteger a minorías cristianas en el Imperio Otomano. Entonces, si se dan cuenta, así no estuvieran estructurados bajo el concepto moderno de derechos humanos, esos primeros tratados del siglo XIX sí están abordando
temas netamente de derechos humanos. Es decir, de acuerdo con la problemática del momento en el siglo XIX, esos tratados iniciales, a partir de los cuales se va a ir construyendo el concepto moderno de derechos humanos, están abordando temas, en el caso del comercio de esclavos, un tema fundamental que es la vida, la libertad, pues esos dos, y de ahí en adelante muchos más que se derivarían hoy en día de esa idea, pero fundamentalmente vida y libertad. Y es el tema de la esclavitud, que en el siglo XIX todavía, digamos, encontraba espacios en los cuales se aplicaba, pero que precisamente con el paso del tiempo, como hablábamos, una de las características de los derechos humanos, fue una situación que cada vez fue siendo condenada de manera más generalizada por la comunidad internacional, y llevó a que finalmente los estados comenzaran a dejar de mantener eso a nivel interno y de llevarlo entonces a tratados, para que ya los estados no pudieran simplemente escudarse en que eran sus propias reglas que le permitían la esclavitud, sino la idea era sumar estados que prohibieran cada vez más esa idea de la esclavitud, que iba en contra de la libertad, que comenzó a asociarse a uno de esos derechos que debía ser intocable, sin tener todavía la construcción de derechos humanos, pero sí comienzan a establecerse unos derechos que comienzan como a tener una categoría superior, y que los estados entonces consideraban que ya debía ser un asunto manejado entre todos. En el caso de la protección a las minorías cristianas en el Imperio Otomano, pues es lo mismo. Estamos frente a otro de esos derechos que comienzan a surgir, y es que en un entorno histórico en el cual la discriminación, en especial de las minorías, había sido una tendencia regular, mantenida a lo largo de siglos, muchos estados, muchos pueblos, a través de sus estados, comienzan a rechazar la idea de la discriminación, en este caso, pues, por razones religiosas, y comienzan también a llevar temas asociados a la discriminación a esa categoría de derecho internacional. Entonces, fíjense que los temas que se abordan inicialmente son esos: vida, libertad, discriminación, y son esos primeros los que se recogen en tratados de derecho internacional público. Preguntas hasta ahí, porque pasamos ahora a otra etapa. Si alguien tiene preguntas, levante la mano. Yo, profe, es que no sé cómo levantar aquí la manito, ¿me escucha? Si no saben levantar la mano, pongan un emoji, y yo entiendo eso como levantar la mano, el emoji que hace. Ok, ¿así? El único que tengo. Ni siquiera sé quién está hablando. Bueno, habla con Joana Segura. Profe, yo quiero saber cuál es sí, ya la vi y puso el emoji, exacto. Hagamos así por lo menos. Yo quiero saber cuál es el Imperio Otomano, que nunca lo había escuchado. El Imperio Otomano ocupaba parte de lo que es la actual Turquía, Siria, básicamente Turquía y Siria. En esa zona estaba ubicado un imperio que se llamaba el Imperio Otomano. Muchas gracias. A la hora. ¿Alguien más levanta la mano? ¿Vamos claros hasta ahí o alguna pregunta? No. Ok. Listo. Entonces, con eso, digamos, encontramos los primeros tratados que comienzan a determinar la construcción de los derechos humanos. Sin embargo, el primer gran tratado de derecho internacional que hace alusión a los derechos humanos es la Carta de las Naciones Unidas. Entonces, la Carta de las Naciones Unidas, perdón, la Carta de las Naciones Unidas, pero ahí estamos hablando ya del final de la Segunda Guerra. Es decir, estamos hablando de un salto desde el siglo XIX
hasta los años 40 del siglo XX. ¿Qué pasa? ¿Por qué creen que doy ese salto? Y si recuerdan la línea del tiempo que trabajaron, ¿por qué no estoy mencionando por qué en este recuento que he hecho hoy no he mencionado muchos de los instrumentos que ustedes revisaron en la línea del tiempo, como la Revolución Francesa, como la Declaración de Independencia de Estados Unidos, etcétera, etcétera? Diego. Diego, tiene que activar el micrófono cuando vaya a hablar. Ahí. Sí. Bien, doctor, muy buenos días. Buenos días. Bien, doctor, de manera personal pienso yo que precisamente las Naciones Unidas, cuando hablábamos de los 5 elementos, donde usted nos decía que cuáles de los 5 elementos eran los más relevantes a nivel de ese surgimiento del derecho internacional. Pues en el caso personal, yo precisamente opté como el elemento más relevante es la Carta de las Naciones Unidas, ya que cuando hablamos de nivel internacional, precisamente el doctor nos hacía esta pequeña reseña histórica, donde realmente enfatiza que el derecho internacional fue eso, ¿no? Es la reunión, es la preocupación de diferentes estados para poder unificar un criterio general, ¿sí? Entonces, en ese sentido pienso que ese salto que usted da, pues precisamente es porque las otras situaciones dan origen de manera interna, de manera individual, de manera interna o de manera regional también puede suceder, pero realmente el salto, la relevancia y la importancia la da las Naciones Unidas como un elemento constituido a nivel mundial para impregnar puede ser, digo yo no sé, el mundo de manera general con derechos ya de tipo casi muy universal. Esa es mi opinión, doctor. Ok, Diego. Zulay estaba levantando la mano también. Sí, profe, me iba a unir a la idea que tiene Dieguito, y es porque en las otras es también a nivel interno. En cambio, en esta ya hay una reunión de varios estados donde concuerdan y llegan justamente a este primer tratado de derecho internacional y cómo pueden ellos aplicarlo también a nivel global. Era eso lo que iba a decir. Perfecto. Digamos, acertadas ambas observaciones. Efectivamente, ya le doy la palabra en un segundo a Kimberly, que la está levantando. Efectivamente, cuando hicimos ese primer recuento histórico, estábamos hablando de un recuento histórico de los conceptos que generan esos derechos humanos, es decir, de la necesidad de la protección a la vida, de la necesidad de la protección a la libertad, etcétera, etcétera. Pero ahí estamos hablando siempre desde el ámbito de lo interno en esos instrumentos iniciales. Es decir, cuando hablamos de la Revolución Francesa, pues eso era asunto de los franceses. Cuando hablamos de la Declaración de Independencia de Estados Unidos, era asunto de los norteamericanos. Digamos, hasta ese punto son instrumentos importantes en cuanto a la creación conceptual de esos derechos, pero cuando hablamos ya del sistema universal, es decir, cuando hablamos de un sistema en el ámbito del derecho internacional, efectivamente los instrumentos que vamos a encontrar son esos primeros tratados en el siglo XIX, y de ahí básicamente alguno que otro tratado menor, con pocos estados, sin mayor relevancia, hasta que llegamos a la Carta de las Naciones Unidas. Es decir, si se dan cuenta, ahí el salto es bastante grande. Es decir, desde el siglo XIX hasta la mitad del siglo XX, básicamente los desarrollos fueron menores. ¿Qué ocurre? Que el mundo entonces se enfrenta a la Primera Guerra Mundial. Y luego, prácticamente en un periodo de tiempo muy corto, a la Segunda Guerra Mundial, que muchos historiadores incluso consideran que realmente es un solo conflicto con una pausa en la mitad. Pero finalmente nos enfrentamos como humanidad
a todo un periodo de conflicto que nunca se había visto en el planeta, con una serie de armas que nunca se habían utilizado en el planeta. Y esto lleva pues, a enfrentar toda clase de atrocidades que, digamos, marcan en ese momento a la humanidad y que la lleva a la humanidad a buscar otros caminos para garantizar que no se repitan situaciones similares. En esa idea de garantizar que no se repitan situaciones similares, sobre todo después de la Segunda Guerra Mundial, se crea la Organización de las Naciones Unidas y en el marco de esa Organización de las Naciones Unidas se incluyen algunos elementos relacionados con derechos humanos en la Carta, que es el instrumento que precisamente la crea y que es el que vamos a estudiar a ver cómo incluye la Carta el tema de los derechos humanos. Ahora sí, Kimberly, qué pena que ya había arrancado a hablar y no le había dado la palabra. Tranquilo, profe, buenos días. Si mal no recuerdo, la Declaración Universal de los Derechos Humanos fue antes de la Carta de las Naciones Unidas. ¿No fue así o estoy equivocada? Ahora vamos en el recuento histórico Porque pues, a ver unas precisiones. pues yo pienso en... Dígame. Pues porque yo creo que, bueno, listo, la Declaración Universal de los Derechos Humanos fue claramente importante en la historia porque fue universal y fueron los primeros 30 derechos que reconocieron al hombre. No fue, entonces, le explico, fue posterior a la Carta de las Naciones Unidas, porque además surge en las Naciones Unidas y la Carta es la que crea la organización. Ahora, vamos a ver cuál es la importancia de cada una. Digamos, vamos a entrar en una etapa en la cual probablemente para algunos los derechos humanos comiencen a verse más débiles, para otros, depende de qué perspectiva tenga usted, pues verá que al menos existe algo que no existía antes de la Segunda Guerra Mundial. Por el momento le voy haciendo la aclaración y por eso la declaración aquí todavía no ha aparecido. El primer instrumento en el cual aparece la idea de derechos humanos, digamos con esa magnitud internacional, es la Carta. La Carta es la que crea la organización en 1946 y la Carta, si bien no es en sí un instrumento de derechos humanos, porque la Carta realmente lo que hace es crear la Organización de las Naciones Unidas, sí incluye el concepto de derechos humanos que antes no estaba tan incluido en esos tratados. Y posteriormente, ya en el marco de una Organización de las Naciones Unidas funcionando, existiendo y funcionando, es cuando se da la declaración. Y ya veremos qué implicaciones jurídicas tiene lo que está en la Carta y qué implicaciones jurídicas tiene lo que está en la declaración. Ok, profe, tenía ese pensamiento erróneo de que primero había sido la Declaración Universal y luego la Carta. Ok, ya. Muchas gracias. Listo, a la orden, Kimberly. Doctor John Castillo quiere hablar. Sí, yo estoy viendo las manos, no se preocupen, pero... pero John Castillo. Es que no podía levantar la mano, no sabía de dónde. Pero fue el que puso el emoji, John Hernández. No. No, profe, soy yo. Bueno, John Hernández estaba poniendo un emoji, ¿no va a hablar? Sí, profe, pero no, ya no. Ya no, listo. Entonces John Castillo. Buenos días, doctor. No, simplemente era para participar en la pregunta de antes, pero no, ya, muchas gracias. Listo, Diego. No, doctor, de pronto para precisar un poco... Acérquese el micrófono, Diego. Doctor, sería como para precisar de pronto lo de la fecha de la Carta de las Naciones Unidas, cuando usted dice que sí, realmente ya estaba constituida las Naciones Unidas en 1945 y realmente la Carta de los Derechos Humanos, la misma organización aparece en 1948. Era como para precisar esa de pronto para la compañera Kimberly. Sí, primero fue la Carta porque es la que crea la organización
y luego en el marco de la organización se da la declaración. Eso lo vamos a ver ahora que estudiemos concretamente los instrumentos. Pero sí. Gracias, Diego. Bueno, entonces, la idea entonces, con la creación de la Carta, es precisamente comenzar a establecer unos estándares internacionales para proteger los derechos humanos. La idea en ese momento era que todo el mundo pensaba que gran parte de esos abusos que se habían dado a lo largo de la Primera y Segunda Guerra Mundial se hubieran podido evitar en alguna forma si hubiera existido un mecanismo de control. En ese espíritu de ese mecanismo de control es que se crea la Organización de las Naciones Unidas, y dentro de esa organización la idea es comenzar a incluir elementos que tengan que ver con la protección de los derechos humanos. Ese primer instrumento entonces es la Carta, pero ¿qué ocurre? Ese intento en la Carta comienza desde una perspectiva de los países que ganaron la Segunda Guerra Mundial. Entonces, al surgir desde esa perspectiva, la Carta va a tener, a pesar de ser el primer intento de internacionalizar la problemática de derechos humanos, va a tener unos aspectos en los cuales realmente no va a cumplir las expectativas, porque el hecho de manejarlo desde una sola perspectiva, pues va a tener una incidencia en cómo quedan redactados los aspectos de derechos humanos en ese tratado, que es la Carta de la ONU. Entonces aquí les menciono algunos ejemplos. El hecho, por ejemplo, de que en Estados Unidos, al final de la Segunda Guerra, todavía siguiera existiendo una discriminación racial de facto, afecta y digamos, lleva a cuestionar en alguna medida el hecho de que sea uno de los impulsores de la defensa de los derechos humanos, cuando su propio interior seguía manejando el tema de la discriminación en gran parte del territorio, y de hecho fue algo que duró todavía varias décadas más. O el hecho de que, por ejemplo, Gran Bretaña y Francia, otros de los vencedores de la Segunda Guerra, aún tuvieran territorios coloniales, es decir, aún tuvieran población sometida a regímenes coloniales en los cuales no les permitían ejercer sus libertades de manera plena, sino que estaban sometidos a lo que esos estados coloniales determinaran. Entonces, ¿cuál es la consecuencia de que estos fueran, digamos, los grandes líderes del momento en la construcción de esos tratados, que iban a establecer un sistema que evitara que se repitiera lo que había sucedido en la Segunda Guerra Mundial? Pues que esos estados simplemente no estaban interesados en que hubiera un sistema de protección de derechos humanos demasiado efectivo. ¿Por qué? Porque si ese sistema de protección de derechos humanos era demasiado efectivo, ellos mismos no lo iban a cumplir porque tenían situaciones como estas dos que les acabo de poner de ejemplo, entre otras. Y eso entonces conduce a que esa inclusión del tema de derechos humanos en la Carta de las Naciones Unidas terminara siendo una inclusión débil, porque si bien existía ya el consenso generalizado en todo el planeta de la necesidad de incluirlo, quienes estaban liderando esa construcción de esos tratados, de esas fuentes de derecho internacional público, no estaban interesados pues, en que los tratados que iban a celebrar fueran a terminar sancionándolos a ellos mismos, que también eran violadores de muchos de esos derechos que se intentaban
proteger a través de esos tratados de derechos humanos. Perdón. Bueno, a ver. Entonces, digamos, hasta ahí tenemos un recuento histórico de cómo llegamos al punto de partida de la creación del sistema universal. Tenemos entonces que el primer gran instrumento va a ser la Carta de las Naciones Unidas. Vamos a hacer ahora un ejercicio muy corto, les voy a dar unos 20 minutos, 25 minutos, en el cual ustedes van a revisar la carta que está entre los documentos que ya les había colgado en la página. Van a tratar de identificar en esa carta qué menciones hay al tema de derechos humanos. Demos media hora, mejor, sí, demos media horita para ese ejercicio. La carta está colgada ahí en la plataforma, pero en todo caso la carta de la ONU la consiguen en Google simplemente tipeando Carta de las Naciones Unidas y les aparece sin mayor problema. Y ahorita que volvamos me comentan qué encontraron sobre derechos humanos. ¿De acuerdo? ¿Está claro en qué consiste el ejercicio? Sí, señor. Sí, claro, profe. Sí, señor. Y entonces nos vemos a las Sí, 36. profesor. Sí, profe. Y me cuentan qué encontraron, cuántos artículos en esa carta encontraron que sean relativos a los derechos humanos. ¿Cuántos protegen los derechos humanos? ¿De acuerdo? De acuerdo, profe. Listo, nos vemos a las 36. Yo igual sigo conectado, así que si alguien necesita hablarme, pues me escribe o me levanta la mano y resolvemos cualquier duda. La carta la encuentran, como les digo, está en la plataforma, pero igual sin ningún problema en Google la encuentran también en un segundo. Listo, nos vemos entonces en media hora. Aló, muy buenos días, compañeros. Aprovecho este espacio para saludarlos y desearles un buen día, desearles que Dios quiera nos permita pasar este impasse de esta pandemia y podernos volver a encontrar. Dieguito, un abrazo para ti también. Espero que estés súper bien, descansando y pues metiéndole la ficha aquí a toda esta adversidad. Ojalá pase súper rápido. Un beso. Chao. Gracias, Dieguito. Buen día para todos. Zuli, mucho gusto. Chao. Bueno, aquí estoy de vuelta. ¿Alcanzaron a revisar? Sí, profe. No sé, soy María Arias, buenos días. Quisiera aportar uno sobre el artículo 1, numeral 3, a ver si de pronto está bien.
Bueno, tranquila, apenas estaba saludando, pero listo, ya arranca usted, no hay problema. Toda acelerada. Ya todo bien. Listo, María entonces arranca a comentarnos qué encontró. Bueno, profe, ahí habla sobre el respecto a los derechos humanos, indican que van a tener como fundamental no la distinción por motivos de raza, sexo, religión o idioma. Entonces, como que las Naciones Unidas siempre rescataron el derecho a la no discriminación sobre estos aspectos. Ok, ¿cómo hace usted la lectura de ese artículo? ¿Cuál sería la obligación jurídica que está generando? Pues yo lo entiendo más que todo como ese derecho de libertad que debe tener cada individuo sin tener la distinción de los aspectos que le indiqué, o sea, como ese derecho a participación ahí en las organizaciones, no sé si esté Es bien decir, la ahí le orientación. garantiza la libertad en esos derechos. Sí, señor. O sea, como que no haya discriminación ante estos aspectos. Y eso sería obligatorio entonces para los que firman la Carta de las Naciones Unidas. Pues creo que sí. Ok, primero en este momento pues ya María nos dice un artículo en el que ella encuentra que se trata el tema de derechos humanos. De hecho tiene razón, de hecho era una de las diapositivas que yo tengo preparadas. Aquí claramente toca el tema de derechos humanos. Entonces, en este momento vamos a analizar este artículo que nos presenta María. Entonces, Hemer tiene levantada la mano. Adelante. Hemer. Profe, buenos días. Hemer. El artículo 42 presenta la declaración Lo que les acabo de decir. No podemos comenzar a... Por favor, escuchen. Les acabo de decir, no comiencen a bombardear artículos. Porque si no, no acabamos. Entonces, bueno, profe. Bueno. Estamos profe, la carta habla de la igualdad de los derechos del hombre y la igualdad y el valor de la persona humana. La igualdad de los derechos del hombre y la mujer. Por lo tanto, son derechos fundamentales. ¿En qué parte del artículo, Hemer? Tocaría volverme a mirar. A ver, pónganme atención, por favor, a las instrucciones para el ejercicio. María ya propuso un artículo que, según ella, está estableciendo una garantía de derechos humanos. El artículo 1, numeral 3. Ese es el que estamos revisando en este momento. En relación con ese artículo, ¿qué encuentran ustedes? ¿Cómo lo interpretan ustedes? Kimberly Hernández. Profe, pues yo pienso, claro, en efecto está hablando del derecho a la libertad, pues lo que nombra ahí, ¿sí? Libertad de religión, idioma. Pero pues lo que yo veo es que aquí los que firman el tratado están como obligándose a que si ven algún problema de tipo humanitario, deben cooperar internacionalmente, como ahí lo dice, ¿sí? O sea, deben actuar, ¿sí? No deben quedarse como quietos en el sentido de que, bueno, está sucediendo tal cosa, entonces simplemente así lo dejo, no, deben como estados cooperar entre todos para que ese problema humanitario cese o pues hacer algo al respecto, es lo que yo entiendo. Ok, Kimberly está leyendo el artículo, efectivamente. ¿Y esa obligación, Kimberly, de cooperar, qué implicaría para usted? ¿Cómo la interpreta? Pues digamos, de pronto, ¿cómo podría? Pues cooperar, de pronto como reunirse entre estados para hablar respecto del tema, cómo yo puedo como estado ayudar a que esto pues cese, cómo de pronto puedo aportar, cómo puedo... O
sea que si yo me intervenir. reúno con otro, yo he estado, me reúno con otro y hablamos del tema, ya estoy cumpliendo la carta. No, porque debo actuar, o sea, no simplemente es hablarlo, sino debo actuar respecto al problema que está ¿Dónde sucediendo. dice que debo actuar? No, pues yo lo interpreto así, porque el tema de cooperar es también el hecho de actuar. Pero cooperar implica actuar. Listo, otra pregunta entonces para todos. Cooperar, Kimberly identifica que ahí en el artículo hablan de cooperar. Y ella dice, cooperar implica actuar. ¿Están de acuerdo o no están de acuerdo? Alejandra, no sé si quiere intervenir en este punto. Alejandra. Buenos días, profe. No, la verdad yo tenía otro acápite de la carta en la que había detallado ciertos derechos. Digamos, en la primera parte de la carta, o sea, después de la nota de introducción, Alejandra, si es otro artículo, cuando pasemos a otro artículo. Estamos en este artículo, por favor, trabajemos en equipo. Ok, profe. Diego. Profe, por favor, ¿me puede repetir cuál es el artículo? Artículo 1, numeral 3. ¿No estoy compartiendo pantalla con todos? Sí, señor. Sí. El que está ahí en este momento, pues, proyectado en la pantalla. Sí, lo estamos viendo. ¿Puedo intervenir? Profe, yo diría que la cooperación está en la ayuda mutua que se presten los países para solucionar un conflicto o un problema de derechos humanos en la región específica. ¿Y cómo es esa ayuda mutua, Hemer? Esa cooperación la harían por intermedio de las Naciones Unidas, porque por eso la Carta está dando los parámetros para el desarrollo de los problemas y la solución de futuros problemas que se puedan presentar en cuestión de derechos humanos a nivel mundial. Pero el instrumento es este. Precisamente estamos leyendo el artículo, la norma jurídica que se supone que nos está obligando a algo porque es fuente de derecho. ¿A qué nos está obligando ese primer artículo que cita María, que dice la obligación de cooperar internacionalmente en problemas de tipo humanitario y en el desarrollo, respeto y estímulo de los derechos humanos? Efectivamente está ahí la palabra derechos humanos, y libertades sin distingo de sexo, raza, idioma o religión. ¿A qué nos está obligando? Ustedes ya están avanzados. Aló. Es como si yo les pidiera que me interpretaran un artículo de la Constitución. Sería, doctor, ¿podría decir, hablar? Yo creo que... Jairo, que había levantado la mano. ¿Quién? ¿Yo? Jairo. Bueno, yo digo que cooperar es de pronto participar y aportar ideas de cada estado que está incorporado a esta organización para obtener que los derechos humanos y las libertades sean respetadas. Entonces, si usted aporta ideas, ya estaría cumpliendo con esta fuente de derecho. Pues aportarlas en el momento a la organización, bueno. Por eso, pero la pregunta es, entonces, ¿usted aportando ideas estaría cumpliendo con la norma? Yo diría que sí. Usted diría que sí. Listo. Sí. Aló. Hay una persona Profe, que no pues... puso el nombre, sino que dice Huawei Diego. G9. Diego. No, Diego sí me parece con nombre. Creo que soy yo, profe, nuevamente que volví. Zulay. Ah, bueno, dígame. Yo lo que interpreto de este artículo, profe, es en caso de algún siniestro, digamos, de alguno de los estados, entonces se entraría a ayudar o a cooperar a nivel de tipo humanitario, como lo dice ahí, ¿sí? En pro de eso mismo, del respeto para esas personas, como apoyarlas a nivel económico, a nivel social, como en todos los ámbitos, es lo que yo pensaría. Zulay, ¿y de dónde saca que es en caso de algún siniestro? ¿Dónde dice eso en el artículo? ¿O de dónde se deriva?
de pronto yo lo interpreté por lo que dice de cooperar internacional en problemas de tipo humanitario, ¿sí? Buenos días. Aló. Buenos Aló. días. Digamos en desastres naturales o Aló. Buenos días, doctor. temas Solamente. del país. Buenos días. Aló. Sí. Buenos días para hacer un aporte. Solo habla el que levanta la mano y que yo le digo, porque si no, no nos vamos a enloquecer, por favor. Si están prestándome atención cuando les digo. John Hernández. Profe, pues yo veo que la cooperación pues, entre los estados debe ser, por ejemplo, como contribuyendo entre todos a la mejora de la salud, a la educación, a las condiciones ambientales, por ejemplo, una cooperación en el desarrollo sostenible, en pues reducir las desigualdades en el ámbito social, económico. Sí, es por ese lado la cooperación, debe ser así. ¿En qué parte del artículo habla de esas desigualdades que usted está mencionando? ¿En qué parte? Pues, no sé, problemas de tipo humanitario. ¿Qué son problemas de tipo humanitario? Profe, pues, por ejemplo, cuando hay guerras o... ¿Sí? Ok, y entonces cooperar implica, por ejemplo, usted citaba, por ejemplo, salud. Entonces, si yo le mando un paquete, si hay un estado que tiene una situación de salud, y eso para usted sería un problema de tipo humanitario, y yo le mando una caja de tapabocas, que es el elemento de moda, con eso estaría cumpliendo los preceptos de la Carta de la ONU. Pues no con una caja, pero si manda $2 millones en insumos, pues a eso ya sería distinto. Ahí hay cooperación. Okay. ¿Y si mando $1,5 millones? Pues también. ¿Y si mando uno solo, $1 millón nada más? Sí hay cooperación. ¿Si mando 10,000 pesos? Pues sí hay, pero eso es mínimo. ¿Pero la hay o no la hay? ¿Estoy cumpliendo la norma o no la estoy cumpliendo? Sí, está cumpliendo la norma. Ese es el punto. Ojo con las interpretaciones que ya no son interpretación, sino creatividad frente a lo que está en la norma. La norma lo que me dice en este caso es que se establece la obligación de cooperar internacionalmente en problemas de tipo humanitario y en el desarrollo, respeto y estímulo de los derechos humanos y libertades sin distingo de sexo, raza, idioma, religión. Cuando ustedes analizan una norma, ustedes ya están avanzados. Cuando ustedes analizan una norma, y si ya han visto penal, donde además se hace mucho énfasis en eso, cuando ustedes analizan una norma, lo primero que tienen que verificar es cuál es el verbo que lo está obligando a usted. Fíjense, aquí dice, la obligación de cooperar. Es decir, ¿los estados están adquiriendo una obligación? Sí. ¿En qué consiste? En lo que diga el artículo, no en lo que ustedes se imaginen. ¿La obligación cuál es en este caso? Cooperar en problemas de tipo humanitario. ¿La norma dice con cuánto hay que cooperar? No. No. ¿La norma dice de qué forma hay que cooperar? No. ¿La forma dice con qué velocidad hay que cooperar? No. ¿En qué plazo hay que cooperar? Tampoco. Entonces, ¿realmente a qué nos está obligando esta norma de la Carta de la ONU? A cooperar. Punto. No está estableciendo ni montos, ni plazos, ni límites, ni formas, ni procedimientos para hacerlo. Entonces, por eso le hacía la pregunta, ¿quién era el que estaba hablando conmigo hace un momento? John Hernández, profe. John. Le hacía la pregunta porque él decía, no, es que $2 millones sí.
Si yo soy el abogado de un estado y yo mando 10.000 pesos, estoy cooperando. Que mi cooperación sea más o menos útil ya es una valoración subjetiva. Pero desde el punto de vista del derecho, estoy cumpliendo con la obligación que está preceptuada, que es cooperar. Es más, ni siquiera dice que tenga que ser una cooperación en dinero o que tenga que ser una cooperación en insumos. Puede que yo entienda cooperar, por ejemplo, como darles una palmadita y decirles, venga, vamos fuerte para adelante, y eso yo puedo interpretarlo como cooperar. Es brindar un apoyo. El apoyo no siempre es plata. Hay muchas formas de apoyar. Entonces, si se dan cuenta, ese primer artículo que muy bien identificó María, donde se habla precisamente del tema de derechos humanos, efectivamente incluye obligaciones en materia de derechos humanos en un instrumento internacional, que era la Carta de la ONU, que es la Carta de la ONU, que es un tratado, que al ser un tratado es fuente de derecho internacional y genera obligaciones. Es decir, los estados están obligados a cumplir esto. Pero cuando usted entra a analizar cuál es la obligación que se le está imponiendo a los estados, va a encontrar que es una obligación absolutamente difusa y débil. La obligación es cooperar. Listo. Nos estamos obligando a cooperar, pero no estamos diciendo de qué forma, cómo, cuánto, con lo cual la obligación jurídica queda absolutamente dispersa. Y si yo soy el abogado de un estado y me va a exigir que esté cumpliendo este tratado, y de pronto yo lo único que hice fue poner a su disposición 2 psicólogos para una videoconferencia para que los apoyen en el proceso de superar el momento difícil que está viviendo el otro estado, yo como abogado de mi estado puedo decir, estoy cumpliendo con la Carta de la ONU porque estamos cooperando. Ahí no me dice con cuánto, ahí no me dice de qué forma, ahí me dice que coopere. Eso es cooperación. Entonces, ojo con lo que ustedes quisieran que fuera y con lo que realmente dice la norma. La norma esa que ustedes están leyendo aquí abajo no establece ninguno de esos escenarios paradisíacos que de pronto uno termina imaginándose. No, tienen que mandar millones de dólares, tienen que mandar millones de recursos, tienen que mandar, no sé, en una situación como la actual, equipos médicos especializados, etcétera, etcétera. No. La primera obligación que encontramos en materia de derechos humanos es esta, la del artículo 1, numeral 3, y realmente es una obligación que se cumple prácticamente con cualquier gestión que implique un apoyo, que sería lo que significa cooperar. ¿Tiene la mano levantada Diego? Diego, se durmió Diego. Nancy. Nancy también. Se fueron a desayunar. Sí, pero no, profe, yo estoy acá, pero no encontraba el volumen. Pues yo también, profe, yo también quería aportar que se relacionaba más que todo a lo que cada persona puede tener. Iba a poner de ejemplo de pronto lo que hizo Cuba en estos momentos de mandar todo su equipo o algunos parte de su equipo médico a Italia para ayudar en esta pandemia. Entonces, no solamente es cosas físicas, sino también cosas que podamos aportar como seres humanos. También puede ser como servir de mediador entre un conflicto entre 2 países. Eso también hace parte de aportar. Por eso, cualquier cosa puede ser aportar, básicamente, cooperar, básicamente. Pero entonces, ahí no, en el artículo, por ejemplo, no está condicionado a que usted aporte de acuerdo a lo que pueda. No, dice aportar. Es decir, usted puede ser... no sé, Estados Unidos, una potencia económica, y si, digamos, de pronto su capacidad económica le permitiría cooperar con millones de dólares, pero si usted lo que quiere mandar son $1.000, igual está como Estado cumpliendo con lo que dice el artículo. Cooperar. Lo que quiero que vean es que esa primera norma que estamos encontrando realmente, aparentemente, y para que hagan la reflexión, está estableciendo una obligación de protección de derechos humanos. Pero fíjense en qué condiciones. Ojo entre lo que ustedes se imaginan y lo que realmente está obligándose jurídicamente.
La obligación jurídica es una obligación absolutamente débil en este caso y es una obligación que prácticamente se cumple con cualquier cosa. Ahí no está condicionando la cooperación a que la haga proporcional a su capacidad económica o que la haga proporcional a su capacidad logística. No, no está condicionándola absolutamente a nada. Entonces, ese es el punto que quiero que quede claro. ¿Nini iba a hablar? Cuénteme. Gracias, profe. Bueno, yo lo interpreto así, de esta forma, por ejemplo, como lo que estábamos pasando ahorita. Eso tiene que ser una cooperación internacional, no se dice si es de dinero o si es de ayudas internacionales en el abastecimiento de material que se necesita en otros países, cosas así, profe. Eso así lo interpreto más o menos yo, que es la cooperación. Ok, pero entonces les pregunto ya a todos. ¿Cuál consideran ustedes que es entonces, ya les he explicado cómo es tienen que hacer la lectura de lo que está ahí, no de lo que uno se imagina o quiere. De acuerdo con lo que está ahí, ¿cuál es, cómo miden ustedes o cómo valoran ustedes la efectividad de este artículo? John Hernández. Profe, pues como usted mismo lo dijo ahorita anteriormente, la cooperación es vista de forma subjetiva, de cualquier forma se puede dar. Ya, así lo interpreto y así es ya. O sea, ¿y cómo lo valora entonces? ¿Cómo le parece ese artículo? Pues que deja un vacío jurídico muy grande. Es como se dice coloquialmente, un saludo a la bandera. No, exactamente, sí señor. Se está obligando, pero no se está obligando a nada. Sí, exactamente. Se está obligando a todo, pero no se está obligando a nada. ¿Por qué? Porque no establece ningún tipo de parámetro para establecer si usted está cumpliendo o no. Solo el verbo cooperar. Y al dejarlo de una forma tan abierta, realmente los estados, ¿qué hicieron? Los estados, además, tengamos en cuenta que esto se firmó terminando la Segunda Guerra Mundial, los estados básicamente lo que hicieron fue establecer la obligación, pero sin llegar a comprometerse a fondo con nada que les pudiera implicar el tener que tener un, digamos, un gasto permanente o un ejercicio logístico permanente, sino establecieron la obligación frente al mundo. Aparentemente se están obligando a a proteger derechos humanos, pero en la práctica siguen dejando todavía prácticamente la totalidad de las decisiones en sus cabezas para ellos ver de acuerdo a su criterio qué hacen y qué no hacen, porque no establecen unas reglas claras, sino que dejan una obligación cooperar que es muy amplia, muy difusa y que básicamente se cumple con cualquier cosa. Es decir, si yo mando 100 pesos, estoy cooperando. Y el Estado puede decir, yo estoy cumpliendo la norma jurídica, porque en esa norma no existe ningún criterio para determinar a partir de cuándo se entiende que sí hay cooperación y a partir de cuándo se entiende que no. Entonces, esa es la primera, digamos, aproximación que se hace en un tratado ya de esta magnitud dentro del ámbito de los derechos humanos. Es una aproximación evidentemente bastante tímida, por decirlo lo menos. Realmente simplemente los estados no se atrevieron a comprometerse a nada más. Sin embargo, pues tampoco hay que ser del todo pesimistas. Después de haber vivido lo que se vivió en la Segunda Guerra Mundial, el hecho de que en todo caso ya se estableciera el tema de derechos humanos en un tratado, el hecho de que en todo caso se hablara de respetar y estimular los derechos humanos, y sobre todo el hecho de que se planteara la necesidad de hacerlo sin distinción de sexo, raza, idioma o religión, sí implicó en su momento un cambio muy grande, porque antes no existían tratados de este tipo. Entonces tenemos los dos lados de la balanza. Un tratado, fuente de derecho internacional, obliga a los estados, habla de que no haya distinción por sexo, raza, idioma o religión, habla de los derechos humanos por primera vez, pero eso enfrentado a una obligación
bastante difusa, que es solo la de cooperar, pero sin especificar claramente cómo se daría esa cooperación. O incluso les hago otra pregunta. ¿Sabemos de qué derechos humanos a qué derechos humanos nos estamos refiriendo ahí? No. Habla de los derechos humanos. ¿Cuál es la lista? Hasta ese momento ni idea. Con lo cual, cada estado también podría decir, para mí esto es derecho humano, para mí esto no es derecho humano. Entonces, nuevamente, la obligación es absolutamente difusa en este sentido. ¿Preguntas hasta ahí? John está levantando la mano. Sí, profe, pues es que yo, o sea, esto es una percepción mía, pero yo creo que lo más importante de estos tratados internacionales y la declaración de estos derechos y demás es que desde que se terminó la Segunda Guerra Mundial y se implementó este sistema, pues se han prevenido nuevas guerras, ¿no? Yo creo que pues esa es la finalidad de todo esto, ¿no? Esa es la mirada positiva, John. Efectivamente, por eso les decía, tienen las dos caras de la moneda. Esa es la mirada positiva, es decir, se está incluyendo el tema en instrumentos de derecho internacional, en instrumentos de derecho, es decir, en fuentes de derecho, y eso es importante y ha tenido resultados, es decir, es mejor que esté, aunque esté débil, como en este artículo, a que no esté en ningún lado. Y efectivamente, después de la Segunda Guerra Mundial, pues ha habido conflictos, pero no ha habido otra guerra mundial. En algo se ha logrado. Entonces, desde esa perspectiva, esa es la visión positiva del desarrollo de los derechos humanos, efectivamente. Y es perfectamente válida. Pero lo que quiero que tengan claro es que ese primer artículo que encontramos en un tratado de derecho internacional realmente es un tratado que en sus obligaciones es muy débil y realmente sigue dejando demasiados vacíos en cuanto a la protección de los derechos humanos. ¿Alguna otra observación? ¿No? Bueno, entonces, con eso terminamos la clase de hoy. Mañana vamos a... sigan revisando la carta a ver qué más encuentran de derechos humanos en la carta. Mañana revisamos el resto de la carta brevemente, en una primera parte muy corta de la clase, por Zoom también. Mañana nos encontramos de nuevo en Zoom. Y luego absolvemos dudas si las hay ya con miras al parcial del viernes. ¿De acuerdo? Ok, doctor, muchas gracias. Bueno, feliz día. Bueno, profe, muchas gracias. Feliz día para usted y todos. Muchas gracias. Muchas gracias. Gracias, profe. Gracias, profe. Buen día, profe, muchas gracias. Hasta luego. Doctor, muy buenos días, muchas gracias. Gracias. Gracias, profe, buen día. Gracias.